Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bienvenidos una vez más a Ginecomex. Vamos a ver un tema que se llama dismenorrea. Pero ese tema abarca varias cosas. En general, 4 cosas. La dismenorrea primaria, la dismenorrea secundaria, el síndrome premenstrual y el síndrome disfórico premenstrual. Bien importante que lo tengamos en cuenta. Yo sé que hay muchas preguntas, en el caso de ustedes pacientes, que es muy común la cuestión del dolor durante la menstruación. Pero tienen que tener en cuenta que no es lo mismo una mujer adolescente o que esté muy cerca de del inicio de la menstruación o su menarquia, que ya hemos comentado, a una mujer en periodo reproductivo o a una mujer en periodo postmenopausia, o más bien muy cercano a la menopausia. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta la cuestión de las definiciones. Muy bien, vamos a empezar despacito para que nos vayamos entendiendo. Dismenorrea, ¿qué es? Bueno, la dismenorrea es el dolor o la algia que aparece en las pacientes por más de 6 meses. Una paciente que durante 6 meses ha tenido o más ha tenido dolor relacionado con la menstruación, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Sí, relacionado con la menstruación, ya sea antes, durante o después de la menstruación, le llamamos dismenorrea. Pero la característica de esta situación es que debe durar más de 6 meses. Ahora, hay que tener en cuenta que existe dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. ¿Qué es la dismenorrea primaria? Corresponde a un dolor menstrual generalmente intenso, pero este no está asociado a ninguna patología. Realmente es como un diagnóstico de exclusión. Una paciente que llega con nosotros, que empieza con dolor al menstruar y que empezamos a hacerle estudios y que no corresponde a nada. Normalmente son jóvenes, ¿vale? Jóvenes que tienen dolor por más de 6 meses y que en un momento dado no se asocia a ninguna patología. Sin embargo, aquí vamos a determinar la prevalencia de la dismenorrea, que es importante. Más o menos en mujeres, se hizo un estudio en mujeres de 19 años que se concluyó que el 72% padecía dolor a la menstruación o dismenorrea. Y de estas, 15% presentaban limitación a su actividad. Muy importante porque eso también está descrito. Y un 8% ausentismo laboral o estudiantil. Y solo un 38% de estas pacientes estaban recibiendo tratamiento. Imagínense, de cada 100, 30 nada más recibían tratamiento. ¿Y todas las demás qué pasaba? ¿Qué es lo que pasaba con ellas? No lo sabemos. Pero lo importante aquí es que no estaban recibiendo tratamiento. Por consiguiente, hablamos también de la dismenorrea secundaria. La dismenorrea secundaria está relacionada con algunas patologías y que por lo general se inicia después del inicio de la menstruación, ¿vale? Y hay algunas cosas que justifican ese dolor. ¿Cómo cuáles? Aumento de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas en el útero? Lo contraen. Y esa contracción, ¿qué es lo que hace? Disminuye, ¿sí?, el paso de la sangre hacia todo el organismo del útero, todo el órgano del útero, y eso se llama isquemia. Esa disminución de la circulación sanguínea en el órgano provoca el dolor. Ya sabemos por qué. Aumentan las prostaglandinas, causa contractilidad uterina, causa disminución del flujo sanguíneo, causa una cosa que se llama isquemia y eso, por consiguiente, causa dolor, ¿vale?
Y obviamente también puede haber algunas cuestiones anatómicas, adherencias y obviamente pues la misma contracción uterina causa ese dolor y esa molestia. ¿Qué es lo que sucede y cuál es otra de las etiologías de la dismenorrea secundaria? Endometriosis es la causa más frecuente. Representa el 40%, ¿sí?, de las laparoscopías por dolor pélvico. Y es característico de las mujeres que no tienen bebés. La endometriosis, uno de los factores de riesgo que ya vamos a hablar en un programa de endometriosis, es la falta de embarazo. Otro de los factores que causan dismenorrea secundaria es la adenomiosis, especialmente en mujeres mayores de 40 años y se da con frecuencia en las mujeres que tienen muchos hijos. Por eso les digo, no tener hijos o sí tener hijos, cualquiera de las dos cosas son factores de riesgo para ciertas enfermedades. ¿La adenomiosis qué es? La adenomiosis es una patología en la cual pasa endometrio o tejido que está en la cavidad uterina hacia adentro del útero, o sea, hacia la capa miometrial. Ese tejido causa mucho dolor porque también puede causar isquemia y causa muchas contractilidad uterina. Entonces, causa dolor. Malformaciones mullerianas, malformaciones uterinas pueden causar también por estenosis del orificio cervical interno. Pueden causar dolor. El dispositivo, acuérdense que el dispositivo intrauterino, ¿qué es lo que causa? ¿Por qué funciona como un anticonceptivo? Porque genera un medio que no está, un medio hostil, un medio que no es adecuado para los espermatozoides y así es como se mueren. Y no suben y no llegan a fecundar al óvulo. Es un medio hostil. ¿Okay? Es como cuando Obi-Wan Kenobi llega a donde está la fuerza, el lado oscuro de la fuerza. Es un medio hostil. Entonces, eso puede causar problemas en la dismenorrea secundaria. Pero ahora vamos a hablar del síndrome premenstrual y del síndrome disfórico premenstrual. Son cosas importantes, porque el síndrome premenstrual es el conjunto de síntomas físicos y emocionales. Aquí le agregamos una cosa: síntomas emocionales. ¿Cuántas pacientes femeninas, mujeres, no se quejan de que la menstruación les causa? Es más, la queja ni siquiera es de ustedes, de sus esposos, de sus novios, de sus amantes, de sus sugars, de lo que sea. Se quejan de que ustedes cuando menstruan empiezan a tener cambios emocionales durísimos. ¿Cuáles son esos cambios emocionales que puede haber? Pues cambios de humor, congestión mamaria, les duelen los senos, horrible, distensión abdominal, edema, dolor de cabeza, dolores que no saben ni dónde es, me duele el cuerpo, ¿dónde? No sé, me duele el cuerpo. Agresividad, baja concentración, inestabilidad afectiva, estados depresivos, ansiedad, crisis de llanto y desánimo. ¿Sí? Todo esto, imagínense nada más que obviamente parte de lo que tenemos que hacer los ginecobstetras es sugerir al paciente que empiece a tener un manejo también psiquiátrico. No está clara la fisiopatología de esta enfermedad, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, está relacionada con los cambios que se da fisiológicamente por la ovulación. Y obviamente hay una mal regulación entre las hormonas y el sistema neuroendocrino. Entonces, es bien importante determinar que el síndrome premenstrual tiene cambios físicos y emocionales importantes. Esa fluctuación hormonal va a generar esos eventos bioquímicos que van a determinar la mala regulación entre las hormonas, que son las hormonas de la felicidad,
la serotonina y la dopamina, y la noradrenalina, inclusive la oxitocina. Entonces, ese tipo de cosas sí puede haber problemas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el síndrome premenstrual? Bueno, son la presencia de uno o más de estos síntomas que le voy a comentar. Malestar psicológico, edema o aumento de peso, sensibilidad de mamas, temblor en extremidades, calambres o dolor, baja concentración, trastornos del sueño y cambios en el apetito. Si tú aparte estás menstruando y tienes esos cambios, estamos ante un síndrome premenstrual. Bien importante. ¿Y cuál es el manejo? Pues el manejo es multidisciplinario. El manejo, bueno, pues lo podemos hacer con analgésicos, ¿sí? Hay que tener un cambio de vida. Eso muchos pacientes, por ejemplo, si toman mucho café, si fuman mucho, puede exacerbarse ese tipo de patologías. El ejercicio reduce el estrés que puede generar eso, ¿vale? Y obviamente, pues bueno, hay medicamentos que tienen que usar y eso deja hacer otro ginecólogo. Vamos a comentar ahora el síndrome disfórico premenstrual. Pero eso lo comentaremos en el siguiente capítulo del video. Dale like y suscríbete a mi canal. Comparte conocimiento y que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García y en Ginecomex. Abramos la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Dr. Gerardo García y Ginecomex, por un embarazo con perspectiva de género y un parto digno. Gracias por suscribirte y darle clic a la campanita.